legado, fue un legado muy amoroso, un legado que está muy vivo, muy, muy vivo en el sur de Francia, y que luego, bueno, siglos posteriores va a haber un movimiento que va a recuperar todas estas enseñanzas y va a hacer de estas enseñanzas un estilo de vida. Con lo cual, María Magdalena deja un mensaje, dicen que ella, a ver, a mí me causa gracia porque dicen, convertía a la nueva fe. Tal vez no había tal nueva fe. Hola, una tarde linda para todos y para todas. En esta tarde de hoy en donde seguramente ya tienes tu tecito, ya tienes tu agua, obviamente tu incienso, tu palo santo, tu fuego sagrado, así como lo tengo yo aquí conmigo, porque tengo una invitada maravillosa, una invitada que sé que la has visto, que la he ido anunciando a lo largo de estos días y estoy muy, muy contenta porque no solamente la tengo a ella, sino que venimos a estar en una alianza perfecta entre mi gran invitada, que ya pronto se conecta, está en España, o sea, estamos a las 12 del día hora Colombia y 7 de la noche hora España. Así que prepárate porque vamos a hablar de María Magdalena sin velos. Eso significa que vamos a compartir desde este lugar sagrado y yo soy la más feliz. Si sabes, y para quienes me han acompañado a lo largo de mi camino, yo elegí hace un año formarme como sacerdotisa de María Magdalena en un camino iniciático hermoso, integrando mi sagrado masculino y mi sagrado femenino, lo que me permitió sanar desde el corazón y desde el amor. Y tuve la fortuna también de no solamente hacer este camino, sino de poder reconocerme y darle un resignificado a lo que había sido María Magdalena a lo largo de la vida y a lo largo de lo que pues fue mi formación dentro de una religión católica. Naturalmente, en mi camino del despertar, y esto se los voy contando mientras se une mi invitada, yo fui haciendo como sembrando esas semillas en ese despertar de conciencia. Y ahí recibí información que me permitieron caminar desde la religión a la espiritualidad, que es lo que hoy vivo, comparto y lo que seguramente tú que me estás escuchando en las redes tengo. Así que gracias por estar acá, porque desde esa formación como María Magdalena he tenido unas revelaciones hermosas. Es una formación en donde hoy vamos a hablar con Marisa Ventura, una mujer que ha canalizado a María Magdalena, que ha recibido sus mensajes de luz, que nos puede hoy de verdad hablar de ella como esa mujer con la que muchos de nosotros seguramente el día de hoy nos identificamos. Entonces, vamos a buscar a nuestra Mari. Gracias a todos por estar acá, por unirse, por llamar más personas. Recuerda que si tienes que retirarte por alguna razón de este momento, esta grabación queda en mi canal de YouTube y también queda en Instagram. Así que feliz de que estés aquí conmigo, de que estés con Marisa, que no demore en sumarse a nuestra sesión y de que podamos compartir sobre María Magdalena sin velos. Y hoy vamos a tener también una presentación del libro de Marisa, se los voy a ir adelantando. Ya está con nosotros, pero más adelante vamos a hablar de ese hermoso, hermoso libro. Así, invitada porque yo soy la más feliz. Y gracias a todos por sumarse de los diferentes países, de España, de Argentina, de México. Mi Mari Oh, linda, hola, preciosa. hermosa, qué rico. Al fin, al fin, al fin. Qué lindo, aquí Gracias a ti estamos, gracias a también, a Dios. Dios y a nuestra María Magdalena. Y como decimos en Colombia, mi Mari, qué rico que estés aquí con nosotros. Qué rico, muy feliz. La verdad que bueno, un encuentro muy esperado, pero que llegó, gracias a Dias, ¿eh? Llegó cuando Todo llega era, a su les estaba tiempo. compartiendo hace un ratito mientras te sumabas, les decía que en mi camino al despertar de conciencia, que ahorita vamos a hablar del tuyo y cómo te inicias, el año pasado me formé como sacerdotisa de María Magdalena
y que esa formación en el camino pues que elegí en ese momento llevaba mucho a resignificar ese sagrado masculino y ese sagrado femenino, y que era como volver a ver a una María muy bien, Magdalena diferente. Pero como hoy te tengo a ti, lo que más quiero es poder compartir esa historia desde ese lugar en el que tú has recibido no solamente el mensaje directo, sino que has caminado los lugares que María Magdalena a lo largo de la historia pues caminó, y obviamente una historia que no nos han contado, y que con personas como tú podemos quitar el velo y darnos cuenta realmente quién es María Magdalena. Entonces, mi Mari, bienvenida. También les mostré esto, que ahora se los muestro así, y luego les hablamos del libro, pero ah, yo muy feliz de bien. estar contigo y de darte de verdad una bienvenida a mi casita de Instagram en una tarde que para mí es valiosísima, y para ti en España, de verdad, el tiempo por la distancia, pues estás ya de noche, pero qué rico susurrar al oído estas hermosas verdades, desde el amor, desde la luz, y como siempre digo yo en mi canal, desde el respeto. Para quien lo considere, para quien reciba esta Bien. información y perciba que genera algo de ruido, solamente abran el corazón y aquieten la mente. Y quédense con lo que perciban que pueda servir y nutrir el espíritu. Entonces, mi Mari, yo sin más preámbulos quiero hacer una pregunta de inicio antes de entrarnos al mundo de María Magdalena, y es, sé que trabajaste la vida corporativa, o sea, tú naciste en Argentina y obviamente en el Así mundo es. corporativo muy similar a lo que yo también hice, estuviste 25 años. Y, y en el Así 2017 es. recibes como esa, como dices tú, te retiras y recibes como ese llamado para trabajar en tu parte espiritual y artística. Entonces yo quiero que brevemente nos compartas qué es ese universo en el que sales del corporativo y ahora, después de casi 6 años, vienes. Bueno, sí, sí, casi 6 años, no Sí. lo puedo creer, no había Entonces, hecho el cuéntanos, número. antes de iniciar el camino de María Magdalena a través de ti, ¿qué pasa contigo, Mari, cuando eliges salirte del corporativo y despertar a esta conciencia hermosa y a tu espiritualidad? Ay, bueno, fue un momento, primeramente que siempre que uno toma decisiones trascendentales en la vida, porque después de 25 largos años de uno tener un mecanismo, una forma de vida, una rutina, un día a día estructurado, armado, romper prácticamente la mitad de mi vida estuve en la vida corporativa. Entonces, fue una decisión que me demandó mucho tiempo, tardé como 4 años en tomar la decisión, porque iba y venía, que sí, que no. Pero verdaderamente me fue muy fácil salir. El día que tomé la decisión y el día que salí, puedo decirte que al día siguiente es como que sentí una gran liberación. Fue un ciclo que se cerró en mi vida, que dije, bueno, fue un ciclo fabuloso, ¿eh? Me dio de todo mucha felicidad, mucho crecimiento profesional, personal, espiritual, de conocer gente maravillosa. Y todas esas experiencias y todo ese conocimiento me formaron, me nutrieron para poder dar ese salto y para afrontar lo que se me iba a venir en la vida, que no sabía qué era, pero sabía que eso ya no era más, que ahí en esa vida corporativa y en eso ya mi alma no resonaba, verdaderamente no conectaba. Un día es como que me desconecté y me costaba muchísimo conectar. Dije, bueno, tengo que ser honesta no solamente con la empresa, la gente con la que trabajo, sino también conmigo misma. Con lo cual, bueno, fue una decisión profunda. Nunca dudé una vez que tomé la decisión y salí. Obviamente que al principio, cuando uno no sabe bien qué va a hacer, pero yo sabía que María Magdalena era la que me llamaba y que algo tenía que hacer en mi vida con lo que me pasaba con ella y con todos los viajes que había hecho, toda la información que estudiaba desde hacía años, tipo como hobby, ¿no? Y muy curiosa, libros y libros, y compraba y leía, investigaba y viajaba. Bueno, yo tengo mi maestra iniciática a la que adoro, admiro, que es Kathleen McGowan, una gran referente en lo que es María Magdalena. Muy, muy reconocida, una voz autorizada. Entonces yo he viajado mucho con ella. Hoy por hoy seguimos muy en contacto, somos muy amigas
Y entonces a partir de ahí fue una apertura donde yo siento que cuando yo dije, aquí estoy al servicio, las cosas empezaron a ocurrir. Y esos miedos, que yo tenía miedo, bueno, dejo toda esta vida corporativa, todo mi respaldo económico, porque a fin de mes yo tenía mi salario y de repente, ¿qué vas a hacer? A ver, y son inquietudes y temores razonables. Y en ese momento yo estaba casada con el papá de mis hijos, hacía 24 años, bueno, al año se termina ese matrimonio también, con lo cual mi entrega a María Magdalena fue absoluta, total, y bueno, y así fue que tomé, mirá, no había sacado la cuenta, me fui en marzo del 2017 y estamos en el 2023. Así que claro, 6 fabulosos años de un gran aprendizaje donde definitivamente María Magdalena me fue guiando, me sigue guiando y bueno, igual es un trabajo, es un camino activo, el día a día hay que moverse, ¿eh? No es que a mí me golpearon la puerta y dijeron, ay Marisa, te queremos escuchar. No, hay que salir, bueno, ahí decidí escribir mi libro, dije, por poquito que sea o lo que sea, tengo que poner lo que sé en este momento y lo que quiero y puedo compartir en el universo, y ahí nace también Sola entre ellos, con lo cual fue un periodo de mucha introspección y de atreverme a dar pasos que nunca me hubiera imaginado en mi vida que iba a dar. Me Así que encanta, bueno, porque yo quería sí, que para todos fuera claro que tu camino empezó en un, pues digamos, desde un despertar paulatino, paulatino, hasta que te ahondaste en todas las profundidades de lo que fue María Magdalena. Y claro, ahora al final vamos a hablar de Sol entre ellos. Yo ya me lo leí, no solamente una vez, ya me lo leí varias veces. Y mira lo que tengo acá que me está acompañando qué también. linda. Para Ah, es muy bien, la de la comunidad del comunidad del Grial, Grial. que también es canalizada por nuestro amigo en común Marcelo Cosentino y quien hizo posible que estés hoy aquí conmigo, Sí, porque fue él al que le dije, quiero conocerla. Entonces, mira, marcadito y todo, sí, lo tengo es un señalado. Entonces, de amor. eso vamos a hablar después, porque ahora quiero que hablemos de entrada, empecemos a quitar el primer velo, mi Mari. Bienvenida a todos los que se están Muy sumando. bien. Gracias. Tenemos gente de España, de México, de Argentina, de Colombia. Gracias por estar aquí. Y abran el corazón, aquieten la mente. Al final, si tienen algunas preguntitas, ahí veo que ya nos están haciendo algunas preguntas, las vamos a tomar, pero vamos a aprovechar. Entonces, quiero preguntarte, mi Mari linda, ¿quién fue María Magdalena realmente dentro de nuestra historia? María Magdalena fue una mujer clave, una mujer protagonista de uno de los hechos probablemente más resonantes de la historia de la humanidad, de uno de los hechos que cambiaron, que es un antes y un después de Cristo. Y ella fue nada más y nada menos que una de las protagonistas principales. Fue una mujer que en sus características personales tiene muchos valores muy elevados que inclusive hasta el día de hoy nos sirven de modelo de rol. Fue la mujer que acompañó a Jesús desde el inicio de su ministerio público, una mujer que nunca lo abandonó, para lo cual requirió no solamente mucho coraje, mucha valentía por parte de ella, sino también un amplio manejo de su libertad personal, para poder seguir a este rabino, a este maestro itinerante que iba llevando la palabra, iba bajando el reino de los cielos a la tierra, de pueblo en pueblo, allí por la Galilea. María Magdalena fue la líder de este grupo de mujeres que acompañaron a Yeshua y que además lo apoyaban económicamente, porque Jesús, a ver, no tenía un trabajo estable. Entonces, todo lo que María Magdalena, como está mencionado también en el Evangelio de Mateo, María Magdalena era una sponsor, digamos, personal de alto rango que apoyaba económicamente el ministerio de Jesús para que él pudiera hacer lo que había venido a hacer, ¿no? Traer la buena de Dios y pretender eh, construir este mundo de manera mucho más humano y más amoroso. Fue la mujer que encuentra, después de acompañar a Jesús a lo largo de toda su vida, por supuesto, una gran discípula, una mujer formada, culta, judía, igual que Jesús, que habitualmente nos olvidamos, una mujer que nunca abandona a Jesús, jamás. Desde el día uno que está junto a él en su ministerio hasta la resurrección, María Magdalena jamás lo abandona. Una mujer que comprende el mensaje de Jesús como nadie y que Jesús reconoce en María Magdalena un baluarte para su evangelio, porque ella verdaderamente tenía
esa capacidad de comprender los mensajes más sutiles de Jesús, tal vez los más complejos probablemente, que hablaban del alma y de cómo es prestar atención al alma. Cuando ella, por ejemplo, en su evangelio, a mí me encanta porque ella tiene una visión con Jesús y le dice, maestro, hoy te he visto en una visión. Y él le dice, bendita tú, María, que me viste en una visión y no te turbaste. Y ella le dice, maestro, cuando te veo en una visión, ¿por dónde es que te veo? ¿Te veo por psique o te veo por neuma? ¿Te veo a través del espíritu o te veo a través del alma? Y él le dice, ni por uno ni por otro. Me ves con lo que está entre medio de ambos, que es el nous. Bueno, el nous es un concepto místico, fabuloso, que es propiedad del corazón. Pero ellos tenían diálogos profundos. Ahí no había reglas, no había dogmas, no había reglas esclavizadoras. Hablaban del alma, hablaban de la conexión con la divinidad, con Dios, de todo lo que nuestra alma, cuando le prestamos atención, le ocurre, atraviesa, hasta alcanzar esa conexión directa con Dios. Con lo cual, María Magdalena fue una mujer diferente Eso para su época. me Fue una encanta eso mujer que acabas de valiente. mencionar, porque con esa primera reseña que nos cuentas de María Magdalena, ¿qué era lo que hacía diferente a María Magdalena, incluso al compararla no solo con sus mujeres de la época, sino con los mismos apóstoles? Bueno, buenísimo, me encanta esta comparación. A ver, María Magdalena sin duda fue una mujer que tuvo carisma, que tuvo liderazgo, porque ella, entre medio de los apóstoles, tomaba la palabra, cosa que en el siglo I una mujer no podía hablar en público, no podía preguntar en el templo, no podía preguntar en la calle. Si ella tenía alguna inquietud, era en la paz del hogar, si es que en ese hogar había paz, y a su marido. Las mujeres tampoco podían tocar a los hombres públicamente. Ya vamos a ver cómo hay un pasaje bíblico donde María Magdalena toca a Jesús y a nadie le llama la atención. Pero ella verdaderamente, a diferencia de los apóstoles, primero una mujer letrada, María Magdalena leía, escribía, es a la única mujer que se le reconoce un evangelio escrito de su puño y letra. Recordemos que Pedro no tuvo evangelio y sin embargo era como el apóstol más cercano, se cree, a Jesús también. Entonces ella fue una líder entre líderes, entre mujeres y entre hombres, una mujer destacada. A mí me encanta cuando vamos a develar a María Magdalena, nos estaríamos quedando cortos de información si solamente vemos los evangelios canónicos. Hoy tenemos los evangelios gnósticos, conocidos como apócrifos, que gracias a Dios ofrecen mucha información complementaria, porque no es que tiene que haber una guerra, uy, son malos unos, buenos los otros. No, no, son complementarios. Entonces hoy podemos armar como este croquis, un rompecabezas, con la vida de María Magdalena, para entender mejor quién fue. Y sobre todo en los evangelios apócrifos, en el de Felipe, en el de Tomás, el Pisto y Sofía, Diálogos del Salvador, los Cantos de la Perla, bueno, hay 52 textos. María Magdalena, a las claras, es una mujer de gran madurez espiritual y hace preguntas profundas, complejas, a las cuales Jesús le da todo el lugar para que ella pregunte. Entonces, esto la diferenciaba. Una mujer formada, su padre era el líder, se cree, según Lawrence Gardner, un escritor también un investigador muy profundo, escocés, de la vida de María Magdalena y su legado, sobre todo en Britania. Él dice que en sus investigaciones él llega al hallazgo de que el padre de María Magdalena habría sido el líder de la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces, el papá de María Magdalena también la habría formado en lo que es el conocimiento de la Torá. Y luego, por supuesto, Jesús. Entonces, claro, ahora nos encontramos con que estamos develando a una mujer con unas características que no, habitualmente a María Magdalena se la hace prostituta, mal vestida, vagando por las calles, de pelo largo. O sea, la imagen que se ha visto inclusive en los retratos pictóricos no siempre le han hecho un flaco favor a María Magdalena en representarla con cuestiones que inclusive no son canónicas, son parte de la imaginería, porque en ningún lugar está escrito ni que ella haya sido prostituta, ni que no tenía recursos, ni que era una mujer de vida ligera, nada. Entonces digo, qué hermoso cuando vos me dijiste, Mari, vamos a develar a María Magdalena, quitemos estos velos de tanta mentira y sobre todo de tanta Claro, imaginería aquí y me hablas de dos temas que tergiversación. incluso me los tocaste así tangencialmente, pero me encanta profundizar en ellos.
Para quienes están sumando, estamos hablando de María Magdalena sin velos y gracias. Mira, República Dominicana, Panamá, España, Argentina, wow, qué maravilla. Perú, Ecuador, Colombia están sumándose, llevando esta información. Entonces, mi Mari, mencionas, claro, venía con un bagaje, no solamente, digamos, intelectual, sino también un camino espiritual. Una Claro. pregunta primero que te quiero hacer es, ¿qué otro camino espiritual había tenido María Magdalena antes de conocer a Jesús o no se conoce ese camino espiritual? Esa es una primera pregunta. Bueno, no hay, digamos, referencias. Todo lo que hay es tradición oral. La tradición oral lo que sostiene con respecto a la vida previa de María Magdalena es que ella habría sido formada y hasta tiene cierto punto de lógica en lo que se dan a conocer como los misterios de Isis, o que habría sido formada bajo las alas de esta hermandad, bajo el velo de Isis. ¿Y por qué digo que tiene cierta lógica? Primero porque el pueblo de Israel estuvo esclavo durante 400 años bajo el poder del faraón de Egipto. Con lo cual hay una transferencia cultural entre Egipto y lo que ocurre en la Galilea, lo que ocurre en Jerusalén, o sea, entre estos dos pueblos en Israel. Hay lógicamente una transferencia de formación, una transferencia de cultura, el manejo de los aromas. María Magdalena era una mirráfora, y esto también lo encontramos en los textos canónicos. ¿Y de dónde viene el aprendizaje de todos los manejos de lo que tiene que ver los óleos, los ungüentos de Mira, los egipcios? Entonces, ahí hay lógica en entender que ella puede haber sido una iniciada, y el iniciado es el que busca el conocimiento y la comprensión de lo eterno, para no creer que ser un iniciado es algo que no sabemos de qué se trata. Ser un iniciado es ser un místico, es observar la naturaleza, contemplarla y a partir de allí poder comprender lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? El alma. De esta vida no nos vamos a llevar nada. No, no, lo que va a volver eventualmente es nuestra alma. Entonces, eso es lo eterno. Y en el Evangelio de María Magdalena hay todo una parte, unos capítulos dedicados al viaje del alma, ¿no? A todo lo que el alma tiene que atravesar. ¿Por qué? Porque el foco de este Evangelio es que lo que importa no es la materia, porque del polvo venimos y al polvo volvemos. Lo que sí importa es lo eterno, y lo eterno es nuestra alma. Entonces, me fui un poco está, por las ramas, lo que me no, habías está preguntado de perfecto porque María me estabas Magdalena. hablando que sí, no hay, o sea, por tradición oral es lo que conocemos de María Magdalena y conocemos ese Sí, camino cuando ella se une a Jesús. Entonces, todo ese bagaje también correcto. cultural de ser una mujer letrada, que sabía de números, de finanzas, o sea, y obviamente todo esta otra parte de ella en donde aprende otras prácticas desde Egipto y son las que va también, pues, Correcto. impartiendo de la mano de Jesús. Pero ahí viene una segunda pregunta y es, me encanta esa frase que dices de tradición oral. Por tradición oral hemos entendido que María Magdalena tenía, o sea, no, como que no se la llevaba bien con los apóstoles, especial con Pedro. ¿Qué es esa, qué pasa ahí en esa relación en donde viene María Magdalena como la mujer que acompaña a Jesús al lado de los 12 apóstoles? ¿Qué se sabe de eso, María? Bueno, de esto hay, no, ya esto no es tradición oral, está escrito, lo vamos a encontrar en el Evangelio de María Magdalena, en el Evangelio de Tomás, en el Pisti Sofía, hay claras referencias a la incomodidad puntualmente que Pedro y Andrés sentían para con María Magdalena. Y yo creo que poniéndonos por un rato en los zapatos de Pedro, un típico hombre del siglo I, hay que ponerse los cristales del siglo I, para comprender que él era un hombre de las características de los hombres de su época, donde la mujer calladita y en la casa para la procreación, cuidar a los hijos y hasta ahí llegábamos. Entonces de repente viene esta mujer con poder económico, una mujer que sabía leer y escribir, y esto está en el texto bíblico, la mayoría de los apóstoles eran iletrados, no sabían leer, no sabían escribir, eran pobres pescadores, en el caso sobre todo de Pedro y Andrés. Yo creo que lo que le pasaba a Andrés y a Pedro con María Magdalena es que como ellos no comprendían muchas veces la profundidad del mensaje de Jesús, y María Magdalena decía, maestro, dame la palabra para que pueda hablar, y él le decía, adelante María. Y Jesús decía, todo aquel que esté imbuido del Espíritu Santo hablará,
Y ella decía, quiero ver si interpreté bien lo que dijiste. Y ella explicaba, y esto está en el Pisti Sofía, que María Magdalena hablaba de manera dulce, amorosa, y que llegaba a un grado de comprensión de lo que Jesús había dicho, que hasta el propio Jesús se sorprendía. Con lo cual Pedro, en más de una oportunidad, pedía que María Magdalena, ahí en un párrafo dice, que María Magdalena salga de entre nosotros. Habla mucho, pregunta demasiado y no nos deja pensar. Las mujeres no son dignas de la vida, dijo Pedro. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Como que lo reta, dice, Pedro, debes ir a reflexionar sobre lo que has dicho. Tienes que arrepentirte. Todo aquel que esté imbuido del Espíritu Santo podrá dar un paso al frente y hablar. Es decir, Jesús siempre respalda a María Magdalena. Y creo que Pedro no estaba acostumbrado a una mujer de las características de María Magdalena, una mujer que se parara, que hablara, que tomara la palabra, que expresara sus sentimientos, al cual Jesús le daba todo el lugar. Y esto no es tradición oral. Lo vamos a encontrar, como ya dije, hay 3 evangelios y algo, mira, interesante para la gente que nos está acompañando hoy. Puntualmente de estos 3 textos que nombré, el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena y el Pisti Sofía, el Pisti Sofía es un texto canónico para la Iglesia copta. Es decir, forma parte del canon bíblico de la Iglesia copta, que la Iglesia copta es de las más antiguas, de las primitivas. Entonces, fíjate qué importante que este texto en el cual se la nombra a María Magdalena 83 veces, Jesús la nombra 83 veces, cuando Pedro es mencionado 5 veces, la Madre María 3 veces, San Juan 9 veces, se le hacen 44 preguntas a Jesús. De las 44, 39 las formula María Magdalena. O sea, a las claras nos habla de una mujer que tiene capacidad de comprender, que hace preguntas muy profundas, pues es un texto difícil. Claro, y Pedro se revela. Dice, yo no le creo nada a lo que dice esta mujer, no, me molesta. Andrés, la misma actitud. Con lo cual, María Magdalena tuvo que ser una mujer razón, a eso era aguerrida. a lo que me refería porque es lo que uno ve en la historia, digamos, de María Magdalena con los apóstoles. Y había otro, mencionaste hace un ratito otro tema que para mí es muy importante y es, se ha sabido que la iglesia reconoce que María Magdalena no era prostituta, porque entonces esa es la Correcto. imagen de la María Magdalena que yo diría que nos vendieron. Entonces yo quiero que nos hables, Mari, en qué momento se reconoce en la historia y reconocido por la iglesia que María Magdalena no era prostituta. Bueno, voy a hacer muy rapidito, así como cronológicamente, para que entendamos qué pasó con María Magdalena. En el año 591 va a ser el Papa Gregorio Magno que unifica la imagen de María Magdalena junto a la mujer que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, y María de Betania, las une y dicen, bueno, estas 3 mujeres son una, y esa mujer pecadora que lava los pies de Jesús es igual a prostituta, igual a María Magdalena. 591 después de Cristo, el Papa Gregorio Magno crucifica a María Magdalena poniéndola con el mote de prostituta, mote que le va a durar por siglos. En el año 1575 se lleva a cabo el Concilio de Trento, donde allí, no solamente, además de prostituta, se le pone el tilde de penitente, cosa que no hay ningún texto canónico que diga ni que fue prostituta ni que fue penitente. Pero en el Concilio de Trento se establece el primer misal romano, donde había premios y castigos y había penitencias. Y María Magdalena pasa a ser la modelo de rol de la penitente. Es decir, el caso de María Magdalena es un caso de conversión tremendamente exitoso, de la prostituta que ama mucho al maestro, lo pasa a seguir y luego se va a transformar. En el año 1969, cuando termina el Concilio Vaticano II, que va de 1962 a 1965, ahí la Iglesia reconoce que María Magdalena nunca fue prostituta y que la Iglesia se había equivocado. Porque ¿qué pasa en el Concilio Vaticano II? La Iglesia decide ayornarse y vuelve a los textos originales. Cuando va a los textos originales, a los textos en hebreo, dicen, ¿pero qué hemos hecho con esta mujer? En ningún lugar está escrito que fue prostituta, ni mucho menos penitente, ni que fue pecadora, ni que fue adúltera, y ella no es la mujer a la que se iba a apedrear. ¿Quién hizo toda esta ensalada? Gregorio Magno en el 591. Finalmente, en el año 1969, se cambia el misal romano a la luz del Evangelio de San Juan,
Y a partir de allí, María Magdalena es reconocida como la apóstol entre los apóstoles, es decir, la apóstol más importante, independientemente del género, hombre-mujer, en tanto y en cuanto fue la primer testigo de la resurrección de Jesús, y a partir de allí se la nombra santa. Se quitan las palabras de prostituta, penitente y adúltera de la Qué imagen de hermoso. María Magdalena. Pero tuvo que esperar, la pobre, Imagínate. 1969 años. Y yo digo, todavía hay gente que cree que María Magdalena fue prostituta, porque sí, sí, se hizo la modificación, pero no se salió a comunicar. No es que la iglesia dijo, miren, nos vamos a retractar. No, 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 no. De hecho, muchas veces uno puede ir a escuchar misa, sobre todo en el periodo de la Pascua, y todavía hay curas que dicen, sí, porque María Magdalena, la prostituta que se redimió por sus pecados, no hubo tal pecados, no hubo una tal María Magdalena prostituta, no existe. Es un invento de este papa, como dije No, qué antes, el de los maravilla que cantos nos lo digas así gregorianos. con esa firmeza y esa contundencia, porque incluso se ha recreado hasta en películas. En la historia de María Magdalena, pues naturalmente lo que se muestra es como una mujer prostituta e incluso muestran toda esa faceta de la mujer que se entrega y bueno, como sabemos, lo han Sí. desmentido además en 1969, lo que tú dices, 1969 años. Y ahí viene una hermosa que yo quiero preguntarte, mi Sí. Mari, una pregunta, y es, ¿fue María Magdalena pareja sagrada de Jesús? Después de más de 25 años de estudiar la vida de María Magdalena, de leerme todos los evangelios apócrifos, canónicos, mucho de tradición oral, de viajar a todos los lugares sagrados donde ella vivió, donde ella evangelizó, donde ella se murió, donde ella nació, mi respuesta es que María Magdalena fue mucho más que la discípula del rabí, del maestro. Y hay muchos factores por los cuales podríamos aseverarlo. Por supuesto, voy a recalcar que siempre es desde el respeto, la gente puede estar de acuerdo o no, son líneas de investigación. Yo siempre busco fuentes históricas, bíblicas, mis pilares, o sea, digamos, las personas, mis investigadores de cabecera, son personas sumamente formadas académicamente, grandes investigadores que los puedo nombrar uno por uno, desde teólogos de la Universidad de Harvard, y verdaderamente la conclusión a la que arribamos es que en el siglo I, un hombre como Jesús, un rabino que entraba al templo a predicar, no podía no estar casado. ¿Por qué? Porque dentro de la ley mosaica, el celibato estaba prohibido, estaba condenado, al igual que la necrofilia, la zoofilia, todas estas prácticas, las violaciones, la homosexualidad. El celibato entraba allí también, inclusive estaba penado hasta con la muerte. Y hay algo además que es notable, y es que al abuelo de Jesús, a Joaquín, lo expulsaron del templo por no tener descendencia, porque decían que era una vergüenza para el pueblo de Israel. Estamos hablando de los abuelos de Jesús, de Joaquín que fue expulsado del templo, porque Ana no había concebido, y de la vergüenza que él sentía, porque ya cuando él entraba en el templo lo expulsaban, él se va al desierto, hasta que luego Ana se entera, o sea, reconoce que está embarazada. Con lo cual, fíjate el impacto que habrá tenido esto en la vida de esa familia. Entonces, primeramente, la ley mosaica condena el celibato. Un rabino no podría entrar al templo a predicar si no si no estuviera casado. Hay una máxima, digamos, una ley en el pueblo de Israel, porque la procreación queda en responsabilidad del hombre en la ley mosaica, que dice, creced y multiplicaos, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Hubiera sido muy difícil que un rabino como Jesús, observante de la Torá, un judío hecho y derecho por donde lo miren, no hubiera estado casado y no hubiera tenido descendencia. Entonces, primeramente, la ley que Jesús observaba condenaba el celibato. Ancestralmente, los rabinos se casan, al igual que hoy. No existe el celibato en el judaísmo. Es una mala palabra no tener descendencia. Porque siempre para el pueblo de Israel siempre esperó el Mesías. Y el Mesías podía venir de cualquier familia. Entonces, alguien que se negara
atraer supuestamente a tener descendencia para su pueblo, estaba muy mal visto. Entonces, no solo al abuelo lo echaron, no solo que la ley mosaica condena el celibato, sino que por otro lado, los fariseos, que todo el tiempo le hacían preguntas a Jesús, todo el tiempo para ver si Jesús caía en las trampas, que ellos se lo hubieran echado en cara enseguida, le hubieran echado en cara que no estaba casado y que no tenía descendencia. ¿Por qué no lo hicieron los fariseos? Porque no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque seguramente Jesús estaba casado y tenía Y en descendencia. el Y, descender, y dale, lo cuenta. último, no, y lo último, las bodas de Cana, que uno puede decir son especulaciones, es tradición oral, sí, perfectamente. Lo de la ley mosaica no es una especulación, está escrito esto en la Torá. Lo de Joaquín, el abuelo, es un hecho bíblico. Las bodas de Caná, allí ocurre algo que para mí es mucho más trascendente que la boda, porque confirma, es el primer milagro público de Jesús. ¿Por qué Jesús en esas bodas recién ahí transforma el agua en vino? ¿Por qué hace su primer milagro público en unas bodas que no sabemos de quién fue? Porque ya era un hombre completo, ya estaba casado. En el judaísmo se creía que el hombre que no estaba casado era un hombre incompleto. Se lo consideraba medio hombre y era una vergüenza para el pueblo de Israel. Imagínate, imagínate el costo que eso tiene. Y en ese caso, te pregunto, mi Mari, ¿qué se conoce como descendencia de María y obviamente de Jesús? Bueno, hay muchas versiones, la verdad, o por lo menos 2 o 3 versiones. Hay una que es la más resonada, y es que habrían tenido 3 hijos. De uno de sus hijos, una hija mujer, la menor, es de quien más evidencia hay o tradición, escritos. Hay en el sur de Francia, allí donde María Magdalena llega luego de la crucifixión de Jesús, unos años posteriores, llega con María Jacobé y María Salomé, se cree que llega también con su hija, Sara. Y de hecho, Sara, conocida como Sara la Cali, o Sara la egipcia, porque habría nacido en Egipto, que fue como un primer lugar al cual María Magdalena escapa buscando refugio, un poco de tranquilidad luego de la resurrección y de la ascensión de Jesús a los cielos. Con lo cual, ella llegaría con Sara allí, con Sara la Cali. Y hay una iglesia preciosa, la iglesia de las Santas Marías del Mar, que veneran a Santa Sara. Y uno va a la iglesia y Sara, en una cripta fabulosa, en un santuario, está la imagen de Sara. Y si bien la iglesia no reconoce a Sara como santa, la respeta la veneración. Y adentro de la iglesia de las Santas Marías del Mar está Santa Sara, que también es la santa patrona de los gitanos. Entonces, mira, qué locura, ¿no? Porque Sara no es reconocida como santa, sin embargo, se me pone la piel de gallina, tiene su santuario de máxima veneración en un pequeño pueblito, bellísimo, se llama Sainte-Marie de la Mer, las Santas Marías del Mar, en honor a estas mujeres que en los tiempos bíblicos llegaron a las orillas de este pueblo tan hermoso. Y allí se construyó esta iglesia preciosa que es todo para honrarlas, incluyendo a Sara, que sería la descendiente de este sagrado linaje, una de ellas. Mari? ¿Has oído quiénes son? Sí, y las otras dos, a ver, hay una versión que en total eran 3 hijos, 2 varones. Uno se cree que se instaló en Britania, lo que luego vamos a conocer como el Reino Unido, que se llamó Yeshua David, y la tradición sostiene que en el año 67 María Magdalena se cree que muere en el 64 en la Seine-Baum, allí en el sur de Francia, y este hijo que habría llegado allí a lo que hoy conocemos como el Reino Unido, habría sido quien empieza a llevar el mensaje de sus padres. Y cuenta la tradición que él habría construido un pequeño oratorio para recordar a su madre luego de su muerte, y que sobre esos cimientos se construyó luego lo que hoy conocemos como la Catedral de Glastonbury. El otro hijo, que según la tradición se llamaba Juan o Juan José, la tradición sostiene que probablemente haya ido a lo que hoy conocemos como Italia, es de lo que menos referencia hay. Pero bueno, cuando uno va, por ejemplo, a Florencia, vemos allí la flor de lis, que es el símbolo de esta descendencia sagrada, cómo ellos se reconocían llevando una flor de lis bordada en la prenda o una flor de lirio,
para reconocerse como descendientes cosanguíneos de la familia de Jesús sin tener que hablar. Con lo cual, la flor de lis, que es este emblema de la Casa Franca, de los merovingios, que representa a este linaje sagrado, la vamos a encontrar en la heráldica británica, en la de Italia y, por supuesto, representa la monarquía francesa. Y allí es donde estos tres hijos se fueron cada uno para también tener Claro. su rol Ahora de mencionabas, y evangelizadores. gracias por esa referencia, Mari, mencionabas de María Magdalena en Francia. ¿Cuál fue esa misión de María Magdalena en el sur de Francia y cuál era su legado o cuál fue su legado en ese lugar? Su misión era llevar las enseñanzas de Jesús. Era este camino del alma. María Magdalena ahí va a consolar, va a ofrecer la paz, va a bautizar, va a hacer la imposición de manos. Lo mismo que hacía Jesús. María Magdalena, y esto está registrado de hecho en su evangelio, cuando hablábamos al principio que ella le dice, maestro, hoy te viene una visión. Bueno, ella era una mujer que tenía el don de la clarividencia, como también lo tenía Jesús. Porque Jesús recibe mucha información del Padre. Hoy diríamos que Jesús canalizaba en términos de hoy, ¿verdad? Él recibía naturalmente información, y esa información que él recibía, él era un hombre de gran estudio, un hombre muy formado en la Torá, un hombre que conocía la ley a la perfección. Yo creo que esos 18 años en los cuales Jesús, o sea, el texto bíblico es silencioso con respecto a la vida de Jesús, ¿qué pasó esos 18 años? Él se estuvo formando, él estuvo estudiando la Torá, formándose con distintos maestros de la ley. Entonces él tenía este mix, por un lado, esta información que recibía del Padre, que lo ponía en palabras y también lo llevaba a la práctica, pero por otro lado era un gran estudioso de la ley. Era un mix muy interesante. Y María Magdalena tiene algo similar, y ella lleva todo ese mensaje, ¿no? Y ella va también a poner en práctica todo lo que había aprendido con Jesús, a sanar. Yo creo que María Magdalena era sanadora igual que Jesús. Ella conocía además no solamente el tema de la imposición de manos, la sanación a través de los ungüentos, de los óleos, que era, era típico en esa época, las propiedades curativas de determinadas plantas. Entonces, bueno, ella tuvo una gran misión y su legado fue un legado muy amoroso, un legado que está muy vivo, muy, muy vivo en el sur de Francia, y que luego, bueno, siglos posteriores va a haber un movimiento que va a recuperar todas estas enseñanzas y va a hacer de estas enseñanzas un estilo de vida. Con lo cual, María Magdalena deja un mensaje, dicen que ella, a ver, a mí me causa gracia porque dicen, convertía a la nueva fe. Tal vez no había tal nueva fe. Lo que ella hacía era darles una nueva espiritualidad, mostrar un camino de iniciación para el alma, para vivir mejor, para desapegarse de las cosas materiales, de las terrenales, y entender la importancia del alma y de vivir en el presente, en contacto con Dios y la divinidad, en un entorno natural. Porque recordemos que Jesús decía, si tú quieres orar al Padre, ora en lo secreto, ora en tu recámara. Decía, no hagas como los inescrupulosos que van a orar a los gritos por ahí afuera. No, no. ¿Querés orar al Padre? En el silencio, en tu recámara, en el medio de la naturaleza. Y Jesús se iba al medio de las montañas a orar, a estar en silencio. Él no necesitaba intermediarios. Y yo creo que este es, por supuesto, el mensaje y fue el legado que ella dejó allí en el sur de Francia. Tengo una pregunta y es, en algunas presentaciones que has hecho, has hablado de los cátaros y de los caballeros templarios. ¿Quiénes eran los cátaros en la vida de María Magdalena, mi Mari? Bueno, los cátaros fueron una hermandad sagrada, un movimiento espiritual muy potente en la Edad Media, que vienen con una concepción, eran cristianos, pero no reportaban, digamos, a Roma. Ellos no se identificaban con la Iglesia de Roma, decían que Roma no vivía el Evangelio, que no vivían como Jesús, y eran unos cristianos sin cruz, no creían en la cruz porque la veían como un elemento de tortura, no se persignaban por lo mismo, por creer que la cruz representaba tortura. Ellos creían que María Magdalena había sido la esposa del maestro Yeshua y que al igual que él y junto con él, como matrimonio místico, habían venido a traer un camino de apertura espiritual, un camino de iniciación
Y hay algo que fue clave en el movimiento de los cátaros. Los cátaros son conocidos como los buenos hombres y las buenas mujeres. La palabra cátaro viene del griego kataroi, que significa puros. De allí también la palabra catarsis, ¿no? Purificarse. Y ellos, la máxima, digamos, de ellos era que la conexión con Dios era individual, era personal, era uno a uno. No hacía falta ningún intermediario. Claro, ¿qué pasó aquí? Creían en que María Magdalena era la esposa de Jesús, que enseñaba junto al maestro, que no hacía falta intermediarios. Entonces la iglesia dijo, ¿y nosotros acá para qué? Y los cátaros cada vez tenían más seguidores, más adeptos, mucha gente a lo largo de Europa, porque este movimiento se extendió muy rápidamente. Tanto las clases altas como las clases más bajas se sentían atraídos por el mensaje de este amor elevado, espiritual, de igualdad entre hombre y mujer. Las mujeres tenían un rol muy destacado, al igual que las mujeres en el tiempo de Jesús. Ellos vinieron a recrear un poco la Galilea del siglo I, en el siglo X, XI, XII y XIII. Hasta que, bueno, por supuesto, ahí la iglesia lanza una feroz cruzada para borrarlos de la faz de la tierra. Entonces, los cátaros vienen a recrear. Este movimiento se desarrolla en el mismo periodo en el cual aparece la Orden de los Caballeros Templarios, que fueron protectores de este movimiento, porque a su vez se sabe que los Caballeros Templarios, si bien custodiaban las rutas de todos los peregrinos que querían llegar a Tierra Santa, tenían una misión mucho más elevada y desafiante, ser el brazo armado de María Magdalena, custodiar sus reliquias, su legado y su linaje, su estirpe. Con lo cual, cátaros, caballeros templarios, en esa época es el renacimiento de la cábala en el sur de Francia, la alquimia sagrada. Con lo cual, fíjate vos que este movimiento que nace en el sur de Francia, donde aparecen cátaros, donde hay una gran y pacífica convivencia de todas las culturas, la árabe, la judía, los cátaros, los cabalistas, los alquimistas, el sur de Francia era un polvorín de tensiones y la iglesia dijo, la iglesia no tenía injerencia en esa época allí. Con lo cual, ¿qué pasó? Bueno, a partir de allí, la iglesia lanza una feroz cruzada contra este movimiento, conocido también como el movimiento de los albigenses, porque la región también es conocida como Albi, y esto, ¿cuándo lanza? Mirá qué injusticia, ¿no? Es conocido como el primer genocidio de la historia de Europa moderna, lo que ocurre con los cátaros. Lanzan la cruzada el día 22 de julio del año 1209, el día en el cual los cátaros celebraban a Santa María Magdalena. Porque el 22 de julio es el día de la festividad de María Magdalena. Y a partir de allí, durante 35 años, la cruzada es cruel, sangrienta, aberrante, y bueno, termina, por supuesto, con este movimiento que de todas maneras, digo, no terminó. Las semillas quedaron por ahí, pero fue una cruzada muy brutal. Me encanta que nos hayas ilustrado sobre eso. Yo por mí me quedaba toda la tarde y tú toda la noche porque tenemos mucho tema, pero bueno, sé que pues con lo que nos has compartido el día de hoy, mi Mari, con lo que nos has dicho, nos queda de verdad un velo, por lo menos una parte del velo retirado de quién fue realmente María Magdalena. Pero yo no quiero cerrar nuestro live antes de hacer dos preguntas importantes. Una, nos están preguntando, bueno, primero, por el libro. Yo quiero que nos cuentes, pues para quienes nos están escuchando, el libro que se llama, yo se los muestro aquí, Sola entre ellos. Es un libro escrito por ti que está, bueno, cuéntanos, yo ya lo leí, cuéntanos qué inspiró y cuál es ese camino que dejas ver en el libro. Bueno, mi inspiración fue María Magdalena y mi recorrido. Y allí verdaderamente cuento un poco todo el recorrido de mi vida y a los lugares en los que fui, las señales que recibí. He tenido distinto tipo de manifestaciones. Yo siempre digo que no tengo visiones, no tengo sueños reveladores, yo no canalizo. No, pero me pasan cosas. El olfato es a través del sentido que yo recibo las manifestaciones más potentes, donde he tenido regresiones a vidas pasadas, mucha cantidad de conexiones
con María Magdalena. Bueno, me pasaron muchas cosas a lo largo de los años que decidí en algún momento ponerlo en el universo y en Sola entre ellos, que Sola entre ellos habla de María Magdalena, que estuvo sola entre ellos, con todos y también habla de mí, porque en algún punto yo estuve durante muchísimos años en una industria que fue por muchísimos años tremendamente masculina, y entonces dije, bueno, hay un paralelismo. Entonces cuento mi despertar espiritual, cuento estas cosas que me fueron pasando, y también es como un libro de viaje para toda aquella persona que sienta ganas de recorrer tras las huellas de María Magdalena en el sur de Francia, donde ella vive, donde ella evangeliza, donde es una maestra, un apóstol, y donde deja este rico legado allí en este bellísimo país cátaro que amo, al cual pertenezco. Y un poco eso es lo que van a encontrar allí. De hecho, me pasa que mucha gente, y cada vez que voy al sur de Francia, me cruzo con gente que me dice, Marisa, estoy haciendo la ruta con tu libro. Y me da felicidad eso, porque digo, bueno, por lo menos que es un pequeño granito de arena para todas aquellas personas que quieren conectar con esta energía amorosa, sagrada, de iluminación que María Magdalena dejó allí en el sur de Francia. Así que un poco, en resumidas cuentas, eso es lo que ofrezco humildemente en Sola entre ellos. Aquí está el libro, se llama Sola entre ellos, de Marisa Ventura, un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena. Así que aquí lo tienen, lo pueden adquirir y comprar. Bueno, yo lo compré en Amazon, a mí me llegó en Amazon y todos podemos adquirirlo, porque además es divino, es realmente algo descubrimiento. Ay, gracias. No puedo dejarte ir sin resolver unas preguntitas que nos hacen y es una, ¿cuáles libros recomiendas de la historia? Aquí las fui anotando de María Magdalena, que las personas puedan sentirlo como una fuente fidedigna. Correcto, muy buena la pregunta. Hay escritores, escritoras que para mí sin duda son voces autorizadas. Una es Margaret Starr-Beard, y Margaret tiene muchos libros como María Magdalena y el Santo Grial, La diosa en los Evangelios, La mujer con el jarro de alabastro, El legado de María Magdalena, me los sé de memoria porque son libros que me los he devorado una y mil veces. Tiene libros de gematría, o sea, empiecen con La diosa en los Evangelios o con María Magdalena y el Santo Grial. Todo lo que lean de Margaret Starr-Beard es fabuloso. Otra recomendación, Kathleen McGowan, que es mi maestra, mi mentora. Ella tiene una trilogía fabulosa que se llama La Esperada. El primer libro es La Esperada, el segundo es El libro del amor y el tercero es El príncipe poeta. Es fabulosa la trilogía y tiene otros libros más, Kathleen, pero con respecto a María Magdalena, empiecen con La Esperada. No puedo dejar de nombrar, por supuesto, a Jean-Yves Leloup, que es un teólogo francés que verdaderamente es fabulosa su interpretación con respecto al Evangelio de María Magdalena. Yo los invito a que lean el Evangelio de María Magdalena. Y para eso hay dos ediciones fabulosas, la de Jean-Yves Leloup, que es el Evangelio de María Magdalena, y también está el de Ediciones Obelisco, que también me encanta. Con lo cual después está el libro de María Magdalena Revelada, de Megan Watterson, que también es muy bueno. Ella es una teóloga por la Universidad de Harvard. Bueno, son todas voces muy autorizadas. Así que ahí tienen para empezar. Porque con todos, ahí tienen, bueno, la creme de la creme de las investigaciones sobre María Magdalena. El Evangelio de Tomás y la Pistisofía de la Iglesia, que es algo que hablabas. Bueno, ahí ya tienen referencias, pero yo no puedo dejarte ir sin que nos cuentes cómo podemos ir de la mano tuya a poder hacer estos viajes sagrados e iniciáticos que tú haces, porque sé que ya te vas pronto al último de este año. Compártenos antes de que te me vayas de estos viajes. Bueno, sabes que siempre tuve como la ilusión de poder compartir y poder llevar a que otras personas, otros peregrinos, porque uno va en calidad de peregrino, son viajes muy transformadores, de poder iniciar, de poder acompañar a otras personas que puedan vivir las experiencias que yo viví y que vivo cada vez que, gracias a Dios, tengo la bendición de poder llegar al sur de Francia o a Israel. Entonces, ahora el lunes ya me estoy yendo con un grupo precioso
Arrancamos, siempre mis viajes son de 8 días, por ejemplo, de un lunes hasta el otro martes, y hacemos todo un recorrido. Empezamos por Carcassonne, vamos viendo toda la historia del movimiento de los cátaros, vamos descubriendo todo el legado de María Magdalena, cómo ellos fueron custodiando, dejando mucha cantidad de simbología, vírgenes negras, cruces con 12, que nada tiene que ver con la cruz de Jesús, bueno, mucho. Y terminamos en Saint-Marie-de-la-Mer, donde ella llega, vamos a la Saint-Baume, donde ella vive, evangeliza y finalmente muere. Con lo cual es un recorrido apasionante. En el medio vamos haciendo meditaciones, rituales, baños de bosque, caminatas conscientes. Es decir, que hay mucha historia, que a mí me apasiona, por supuesto, pero también hay un mix con la espiritualidad y de manera profunda, de gran introspección. Es un viaje de muchas personas, pero también todos los viajes son individuales. Entonces, independientemente del grupo, de la cantidad de gente que tenga, son 30 personas, son 30 viajes diferentes, ¿no? Porque cada uno, hay un viaje de grupo, pero también está ese viaje individual. Así que bueno, ya el próximo al sur de Francia es el año que viene, si Dios quiere, y el año que viene también estreno una ruta nueva, un poco a pedido de mis viajeros, que es a Avalon, es a descubrir las huellas de María Magdalena y sobre todo de su descendencia en el Reino Unido. Entonces ahí vamos a ir a Avalon, que es la ciudad etérica, que es en realidad Glastonbury, y después vamos a Escocia. Así que bueno, ahí vamos. El año que viene es un año hermoso también de viajes. Francia, Avalon, y cierro con Israel en noviembre del 2024. Bueno, y para que las personas sepan, mi Mari, de los viajes, de lo que haces, dónde pueden pues contactar contigo y dónde te encuentran, porque me parece muy importante. Muchos ya te conocen y aquí te ponen, te hacen porras, como decimos en Colombia. Te dicen que maravillosa información, qué lindo todos los que se pudieron sumar. Saben que esta grabación queda aquí en Instagram y también en mi canal de YouTube para que lo puedas escuchar y compartir. Pero cuéntanos dónde te consiguen y en qué forma pueden entrar en contacto contigo. Bueno, me pueden seguir en Instagram, me pueden escribir a info@marisaventura.com. Está mi página web, que es marisaventura.com, donde ahí están los viajes. Hay un mail también, el de info@marisaventura.com, para contactarme. Estoy en Facebook, bueno, en mi canal de YouTube. Así que a disposición, voy siempre contestando. Tengo, por supuesto, a alguien que es mi Zoe, que la amo, y vi que estaba aquí. Digo siempre, es mi mano derecha y mi mano izquierda, porque me ayuda en el día a día, si no me sería verdaderamente difícil. Así que bueno, aquí con toda humildad y con todo amor, siempre abierta para responder, para acompañar, para todo lo que tenga que ver con esto de recuperar el sagrado femenino en armonía con el divino masculino, y por supuesto para traer estas rutas iniciáticas de la mano de María Magdalena, que verdaderamente dan tanta satisfacción y son viajes tan transformadores. Cerrar, mi Mari, gracias por esa generosidad en compartir tus redes, tu espacio donde uno pueda contactar. Fue que te escribí y enseguida me contestaron, y yo hoy estoy cumpliendo este momento y este sueño porque quería entrar en contacto contigo porque sé el camino que has hecho. Preguntaban, y quiero antes de cerrar, decían que si este viaje, o por lo menos todo lo que tú enseñas, que cómo es para los hombres. Y hay personas que siempre ven como que esto fue información solo para las mujeres. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? Tengo muchos hombres en los viajes, muchos. Mayoritariamente son mujeres, es cierto, pero siempre tengo hombres. En todos mis viajes y en todos mis cursos hay hombres, porque la energía magdalénica no es una energía femenina. La energía magdalénica es una energía de amor, es una energía que dentro de la energía, podemos llamar de María Magdalena, de Jesús, están unidos dentro de cada uno de nosotros, está unida. O hacemos el intento de reconocer y de unir, es esta unión de los opuestos, ¿no? El femenino con el masculino, con lo cual los hombres son muy bienvenidos, y a mí me da mucha alegría. Tengo mucha cantidad de seguidores, hombres que me escriben del catarismo. Yo cada vez que nos subimos todos juntos al bus en Barcelona, lo primero que hago es agradecer al divino masculino que viene a contener el sagrado femenino. Y para mí es una alegría, y siempre hay hombres que se suman, y cada vez más.
porque verdaderamente el movimiento de los cátaros fue un movimiento de hombres y mujeres, como las enseñanzas de Jesús y María Magdalena. No fue él solo, no fue ella sola, fueron juntos. Lo que pasa es que la historia se encargó de separarlos y se encargó de poner al sagrado femenino prácticamente bajo tierra. Pero verdaderamente hoy tenemos que recuperar esto. Hombres y mujeres caminamos juntos, con un destino común, basándonos en el amor. Así que son sumamente bienvenidos los hombres, porque también es la parte que nos toca integrar, a ellos la parte femenina y al femenino el masculino. Así que, y por suerte hay muchos que estamos todos juntos en este camino. Y se sienten muy bien los hombres, son muy cuidados. Diciendo, tienes un seguidor de Colombia. Jeje, gracias a las dos. Gracias, Diego, este gracias. sagrado femenino recibiendo a este hermoso masculino, y de verdad gracias. No puedo sino decirte gracias por esta tarde para nosotros, para ti en España, una noche, por los países que se sumaron, por las personas que aquietaron su mente, abrieron el corazón para escucharte, Mari, con esa forma tan generosa y amorosa de abrigarnos y de quitarnos el velo de la María Magdalena que nos la habían mostrado de una forma distinta, y lo que hizo fue descubrir el alma y caminar en el amor. Así que gracias infinitas. Amén. Te abrazo desde Colombia y espero poder hacer un viaje de esos iniciáticos contigo, viaje sagrado, e ir de la mano. Qué lindo. Gracias, amiga querida. Para mí un placer absoluto, una bendición este encuentro. Gracias a todas las personas preciosas que nos acompañaron en este encuentro, en esta charla que verdaderamente fue pensada desde el corazón y desde el amor. Así que gracias eternas, y cuando quieras estás más que invitada a cualquiera de mis viajes. Así que bueno, espero el día que nos podamos abrazar en persona. Gracias, hermosa. Gracias por estar aquí y recibirnos con tanto amor. Un besito, hermosa para ti. Gracias.